Bendiciones para todos, aquí estamos transmitiendo en vivo y vamos a compartir hoy el libro de los Hechos, la historia de la iglesia y vamos a compartir el capítulo 18 del libro de los Hechos donde Pablo llega a Corinto, llega a formar ahí en ese tiempo la iglesia de Corinto. Qué impresionante, amigos. Y Corinto es una ciudad donde estaba viendo, donde había mucho pecado. La gente ahí practicaba muchos pecados impresionantes, que hoy practica toda la gente. Hoy practica todos esos pecados y se gozan en su pecado mucha gente. Amigos, es tiempo de arrepentirse, es tiempo porque Jesucristo viene pronto y no va a ser este mes que viene porque andan diciendo que el arrebatamiento va a suceder el 23, el 24 de septiembre. Amigos, todavía falta mucho tiempo porque faltan cosas, amigos, cosas que se tienen que cumplir. La iglesia está entrando en una etapa de apostasía impresionante donde la iglesia está viéndose mezclada con el mundo y cada día hay más pastores que predican herejías, que predican eh, cosas que no están bien, que no son correctas, dicen cosas, porque amigos, yo sé que el saber mucho envanece, pero, pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que seamos en verdad humildes. Humildes es humillados ante Dios, porque la palabra de Dios es de Dios, no es de nosotros. Y nosotros a veces nos jactamos que sabemos mucho, no sabemos nada. Muchas veces torcemos las escrituras y decimos que aquí Pablo decía esto cuando ni siquiera se refiere a eso. Vamos a bendecir al pueblo de Dios, a Israel, que traiga la paz a Jerusalén, pero cuando regreses a paz que tanto espera Israel, es cuando Cristo regrese a reinar en el milenio. Ahorita viene una paz falsa, una paz que se va a firmar el tratado de paz, amigos. Por eso el arrebatamiento no puede ocurrir. Aparte de eso, mm, viene el colapso mundial, viene, por ejemplo, la caída del dinero. El dinero ya no va a servir para nada. Mucha gente va a arrojar a las calles su dinero. ¿Por qué? Porque viene el nuevo cambio de, de estrategia económica, que es todo por tarjeta electrónica. Y vamos a ver muchas cosas porque todavía vamos a estar aquí, la iglesia, y estamos viendo. Le voy a decir algo muy brevemente. Muchos están diciendo cosas ahí como que yo soy el profeta, Dios me dijo. Amigos, cuando tú tienes un corazón sincero ante Dios, Dios te revela su palabra y te habla, y no es para jactarnos, no es para decir, no, que yo soy el profeta, que yo soy el, el ungido, que yo soy el siervo del Señor y que a mí me dijo y que yo le digo a la gente. Amigos, todos debemos humillarnos ante Dios porque para Dios todos somos iguales, amigos. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado vilmente. Ahora, si nosotros estudiamos la palabra de Dios con conciencia y hablamos con cordura, debemos, por ejemplo, yo pienso siempre, tenemos que hablar con cuidado, porque están diciendo cosas y miren, yo era muy orgulloso y cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a rendirme a Dios y Dios me empezaba a mostrar en la Biblia toda su obra. Ay, este polvito. Y yo no he soñado muchas cosas así que, ay, yo sueño y que cosas así. Y que Dios me dijo, Dios me habla a través de su palabra. Quizás muchos sí oigan la voz de Dios así, así como dice la Biblia que le dijo a Pablo, ve a tal calle y por ahí hay un hombre que te está esperando y va a orar por ti. O sea, todavía no, pero va a suceder ese día, amigos. Y quizás muchos, por ejemplo, en ese anhelo, de pensar, pueden decir, ay, Dios me dijo, vi una visión
tal vez, pero cuando vemos el error, amigos, eh, porque también mezclamos lo que está escrito en la historia. Por ejemplo, muchos dicen que en el año 32 murió Jesucristo, entonces conforme a esos datos, ellos dicen que la venida del Señor Jesucristo es en el 2032 y que en el 2032 le restamos 7 años y que da la fecha, a uno les da la fecha del 15 de septiembre, otros del 23 y dicen que en septiembre del 2025 va a ser el arrebatamiento. Amigos, yo me baso en una lógica donde estudiando la Biblia dice que Jesús era de 30 años cuando comenzó a predicar el Evangelio y a los 30 años apareció ahí en el río Jordán y Juan lo señaló que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús empezó su ministerio y duró 3 años y medio con sus discípulos. En la tercera Pascua él fue crucificado, entonces Jesús era de 33 años y medio, 33 años y meses. Entonces yo digo, la pregunta siempre clave, ¿cuándo se derramó la gracia? Hay muchos que no la saben y muchos quieren adivinar, pero todos sabemos bien cuándo se derramó la gracia. Si tú sabes cuándo se derramó la gracia, házmelo saber escribiéndome. Hasta ahí me voy a quedar, porque ¿cómo es posible que yo todavía les dé cuándo se derramó la gracia? Cuando Dios hizo la promesa que enviaría el regalo prometido a su Hijo Jesucristo. Y una virgen, dice la profecía, que he aquí una virgen dará a luz un hijo y será llamado su nombre Jesús. Entonces, dígame, ¿cuándo se derramó la gracia? Aunque muchos ya si me han oído ya saben cuándo. Entonces, de ahí partimos que todavía el arrebatamiento tiene su tiempo. Dios tiene señalado el día y la hora. Nadie sabe. Pero de que los tiempos ya están, amigos, el arrebatamiento, como dicen algunos de nuestros hermanos, puede suceder hoy, puede suceder mañana, el sábado, el domingo, en septiembre de este año. Pero, amigos, todavía faltan cosas por verse, como les digo. Entonces, he sabido, pero esto es lógica, amigos, imagínense. Si sucede lo que va a suceder, lo que se espera, que el colapso mundial, que suceda el reseteo, que el dinero pierda su valor, que ya no se use el dinero monetario y que ahora se use la moneda electrónica, amigos, va a haber cambios. Entonces viene el mundial de fútbol, entonces por lógica, amigos, si vienen estos eventos donde los países se están alistando para la batalla, las selecciones no van a poder ir al evento deportivo. Porque si la guerra aumenta cada día como está aumentando, toda Europa va a entrar en guerra, amigos. Aparte de que el arrebatamiento va a suceder cuando Dios muestre que cuando vean todas estas cosas que suceden, erguíos y levantar vuestras cabezas porque el tiempo está cerca. O sea, ahorita no estamos viendo el bramido del mar, ni de las olas, ni de todas las cosas. Estamos viendo por medio del internet, pues, las noticias de que se están activando los volcanes, está humo, la guerra, fuego. Todavía no están pleno así hambres en la tierra. Hay lugares donde hay hambre, pero donde se va a intensificar el hambre porque se van a escasear los alimentos, amigos. Entonces, la iglesia va a experimentar un principio de dolores. Miren, en los términos que dijo Jesús, dice, y todo esto será principio de dolores. 7 años de principio de dolores. Pero cuando comiencen los dolores, amigos, cuando comiencen los dolores, entonces ya no habrá remedio. Va a ser impresionante. Entonces están anunciando los científicos muchas cosas, pero nosotros no queremos oír.
Nosotros queremos hacernos sordos. Entonces, la vida es loca y la gente quiere vivir su vida. Como una vez predicaba yo que decía, vamos a hacer una oración de acuerdo a su voluntad. Eh, o sea, me refería a la voluntad del hombre. Porque la gente dice cuando les predicamos, ya, amigo, vive y deja vivir, ya cállate. Entonces, ¿qué vamos a orarle al Señor? Hay que hablarle a Dios y Señor, no me estés molestando. Ya basta, deja de molestarme. Me cae mal que me hablen de ti. Ya dile a tus predicadores que se vayan. Aún así, Dios tiene misericordia y te va a mandar un predicador y te va a mandar un mensaje. Y si tú no entiendes, pobre de ti. Pobre de ti porque va a ser mucho lo que vas a sufrir. Porque mucha gente piensa que cuando se muere ya se acabó todo. O otra gente piensa que cuando uno se muere, Diosito lo recibe en los brazos y que allá está, siendo un drogadicto, siendo un asesino, siendo un adúltero, un borracho. O sea, amigos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, el arrebatamiento lo vamos a posponer, porque eso que están diciendo es mentira, amigos. Porque Dios todavía tiene misericordia, todavía hay lugar, todavía hay tiempo. Estamos viviendo el año 7 del principio de los dolores. Va a comenzar el año de los dolores, amigos. Estamos en el año de 1992. Ya le estoy dando una fecha donde usted puede irse atrás y ver cuándo empezó la gracia. Entonces, 1992 equivale al año 2025. Y vamos a hacer unos videos respecto porque muy interesante, porque los científicos dijeron que quedaban 89 segundos para la medianoche. Entonces ya se cumplieron los 9 segundos, quedan 80 segundos. Empezaron el 14 de mayo del 2025. Al 14 de mayo del 2026 se van a cumplir 10 segundos. Ya estamos en septiembre. Y miren, le voy a decir así. Octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 9 meses todavía estamos. Se están cumpliendo los 10 segundos. Hasta el 14 de mayo del 2026, cuando sea esa fecha, van a quedar 70 segundos para la medianoche. Entonces vienen los últimos 7 años del planeta Tierra. Esto es impresionante. En la matemática muchos dicen que no puede mentir, pero nosotros estamos seguros de que Dios conoce los tiempos y estamos en el tiempo final, en los postreros tiempos. Y quiero decirte que nadie sabe el día ni la hora. Yo no la sé. No sé el día ni la hora. O sea, no sé la fecha. No sé la hora, ni el segundo, ni el minuto. Pero de que va a suceder el arrebatamiento, va a suceder. Y va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Así. Cierra tus ojos y ábrelos. Ya, sucedió el arrebatamiento, ya. Y muchos van a desaparecer. Pero como en ese tiempo va a haber un terremoto y va a estar las noticias muy alteradas, pues amigos, no va a pasar nada. Va a ser como algo que pase desapercibido. Y los que se quedaron son los que van a llorar. Entonces, si tú no te vas en el arrebatamiento, no fuiste salvo. Tu salvación la perdiste. La salvación es para todos los que esperan y aman su venida, para todos los que le obedecen. Los hijos de desobediencia no van a irse en el arrebatamiento, ni los ignorantes, ni los despreciadores, ni los burladores, ni los arrogantes, ni los soberbios. Así es que para que no vayas a pensar que no solamente este no se van a ir los los adúlteros, los mentirosos, los fornicarios, los borrachos. O sea, amigos,
se van a ir los que tengan malas actitudes, los que desprecian el Evangelio. Bueno, pues comenzamos. Pablo en Corinto, y vamos a ver unas cosas que están ahí, miren. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Amigos, nuevamente les digo, ¿dónde está aquella iglesia que la gente dice que es la verdadera? Pablo discutía en las sinagogas en los días de reposo, que eran los sábados. No existía ni siquiera que ay, el domingo que lo cambiaron y que no sé qué, no, eso cambió todo después. Entonces persuadía a judíos, a griegos. Él trataba de convencer a los judíos de que Jesús era el Cristo, y a los griegos también quería convencerlos, porque los griegos tenían otras ideas, tenían otros pensamientos. Ellos creían en los dioses, en Zeus y en Afrodita y otros dioses. Entonces ellos no conocían el plan de Dios, no conocían el Evangelio, no conocían ni sabían de Jesús. Entonces ya estaba ahí el sábado predicando en la sinagoga, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, por entero, a la predicación de la palabra del Evangelio, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, el regalo de Dios, el regalo prometido. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, fíjense, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿cuánta gente les he estado diciendo que se opone al Evangelio? Ay, es que yo tengo mi religión. Y blasfeman diciendo un montón de cosas que Dios no dijo y cosas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, se fue a la casa, está hablando de la casa. La casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea, creyó en el mensaje de Jesús por medio de Pablo, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí empezó la iglesia de Corinto, amigos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, aquí ya, Dios le habla a los que él escogió, y que hacen las cosas bien y que no mienten. O sea, que Dios tiene propósitos. Él le habló en una visión de noche y le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él tiene mucho pueblo. En Corintio había mucho pueblo que Dios eh, tuvo mucha misericordia. Tuvo mucha misericordia. Y perdonó al pueblo corinto, que era un pueblo pecador. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? 1 año, 6 meses. Y no existía ninguna iglesia, amigos, universal, como dicen. No había papas, no había sacerdotes, no había... No había nada, amigos.
y se detuvo allí 1 año por 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo se los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le importaba. Nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, acompañado de Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, o sea, dejó a Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, nuevamente discutía con los judíos, porque no entendían que Jesús era el Cristo, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo. Fíjense, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no, él no accedió, o sea, ya de plano, ¿no? O sea, quieren más estar discutiendo, quieren estar hablando y pues no, o sea, que no, ya. Sino que se despidió de ellos, adiós, bye, chao. Diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes. O sea, les prometió que iba a volver, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amigos, aquí está hablando que pasó a saludar a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A Cesarea. Subió para, o sea, llegó a Cesarea y llegó a saludar a los que estaban ahí de la iglesia de Cristo, los convertidos. Ahí no era ninguna iglesia universal, dice. Entonces, confirmó a todos los discípulos. ¿Eres discípulo de Jesús? ¿Eres confirmado? Y Apolos predica en Éfeso, miren, aquí ya está. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Miren aquí qué cosas, qué detalles, dice. Allí estaba Aquila y Priscila. Y estaban en la sinagoga, no estaban ni siquiera en la casa de los cristianos, porque después las reuniones se hacían entre cristianos en las casas. Entonces ellos cuando vieron a Apolos, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, Apolos fue de gran provecho para los que creyeron en el Evangelio, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amigos, hay muchos que no creen que Jesús es el Cristo.
Entonces, nosotros creemos que Jesús es Dios, pero hay una cosa que les quiero decir. No solo porque tú sepas que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, vas a entrar al cielo. Necesitas arrepentirte, necesitas obedecer al Señor, necesitas pedir perdón a Dios por todos tus pecados y que seas transformado por medio de la palabra para que tú seas un hombre de Dios y camines conforme a las escrituras y que tú seas un hombre. Estamos leyendo mi esposa y yo, bueno, ya terminamos de leer las cartas de Timoteo y la de Tito. Amigos, me di cuenta ahí que ya vamos para allá, que ahí dice en la léanlo, y si no le entienden, léalo 10 veces la carta de Timoteo de corrido, la parte uno y luego la parte 2 y luego la de Tito, y ustedes se van a dar cuenta de que en nosotros hay muchas actitudes y Dios quiere transformarnos, quiere cambiar todas esas actitudes, todas esas prácticas de pecado que cometimos y cometemos, porque no hay ni uno ni a uno que sea justo, solamente Jesús es justo y Él nos ha justificado por su sangre preciosa por medio de lavarnos y perdonar todos nuestros pecados. Y aún así nosotros seguimos teniendo malas actitudes porque no somos perfectos aún, pero los que hemos alcanzado perfección, o sea, porque habla la Biblia de ser perfeccionados, cuando tú decides obedecer a Dios, eres perfeccionado, aunque a veces tienes tus errores, tienes algunas cosas que a la gente no le caes bien, porque, ay, sí, bueno, así es la gente, ¿no? ¿A poco tú ya no pecas? Dicen. Entonces, la gente se quiere justificar y nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Hermanos, amigos, escríbanme y no olviden escribirme cuándo se derramó la gracia de Dios, cuándo se derramó la gracia. Entonces, escríbanme, aunque en otro capítulo les voy a decir, como ya les he dicho, cuándo se derramó la gracia, pero yo me salgo a la calle y le pregunto, ¿tú sabes cuándo se derramó la gracia? Y me dicen, no. Le pregunto hasta a nuestros hermanos cristianos y les pregunto, ¿cuándo se derramó la gracia de Dios? Y no saben. Ay, amigos, eh, a veces no nos podemos aprender la Biblia. Tenemos que leerla y leerla por los años y por los años que tengamos de vida. Leer y practicar la obediencia a Dios. Solamente así puede ser transformado. Mientras no. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos en otro capítulo. Bendiciones. Oren por la paz de Jerusalén. Oren para que nuestros hijos, nuestros nietos vengan a los pies de Cristo, porque muchas familias tienen problemas familiares. Hay mujeres que tienen problemas con su esposo porque el esposo no se quiere convertir, le da vergüenza. Esposo, yo sé que es bien difícil. Hay una vergüenza de arrodillarte, de hablarle a Dios junto con tu esposa. Humíllate, abre tu corazón. Este, tu esposa es tu amiga, son uno solo, o sea, por qué tener vergüenza de leer la Biblia o de orar a Dios? Dios nos ha dado la oportunidad y creo que la oportunidad es de que tú te arrepientas y quites esa vergüenza y puedas tú hablarle a tu esposa de Dios y a tus hijos. Y estén orando también esposas por los esposos, fíjense. Problemas con la esposa, por una esposa sangroncísima. Y luego por un esposo sangroncísimo. Yo soy Juan Camané y yo hago lo que yo quiera. Y un esposo borracho, tienen problemas con las adicciones. Las mujeres tienen problemas y nomás andan ahí. Pasan cosas, amigos. Pasan cosas como adulterio y cosas así. Tenemos que cuidar nuestra vida. Y luego, aparte, nuestros hijos se desvían con amigos que les permitimos que ellos, ya son grandes y pueden hacer lo que quieran, quieren divertirse, andan en drogas, alcohol, sexo. Y entonces nosotros los padres a veces no sabemos qué están haciendo nuestros hijos.
cuando debemos de llamarles la atención y corregirlos, pero los hijos se enojan. Vean las películas como yo he visto mucha película cristiana donde los padres se enojan, los hijos se enojan y siempre hay un sinfín de cosas. Siempre yo tengo derecho a divertirme, tengo derecho a esto, no. La Biblia dice que debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo, aunque nos cueste. Si amamos al Señor y queremos ir con el Señor, debemos de negarnos a nosotros mismos. Y tenemos que vivir la vida porque aquí estamos, tenemos que trabajar, tenemos que comprar para comer y etcétera. Pero no andar en los caminos de maldad, sino en los caminos del Señor. Así es que Dios te bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todo el pueblo cristiano que son de Cristo. No que son religiosos, los religiosos arrepiéntanse, arrepiéntanse en verdad. Se los digo porque muchas veces no entendemos qué es la religión y qué es ser de Cristo. Así es que bendiciones para todos ustedes, Dios les bendiga, los amamos en el Señor. Cuídense mucho y, y los invito a ir a la iglesia aquí en Guadalajara, Casa de Oración, Colón 1547, ahí por donde está eh, la galletera, donde están las vías del tren en Inglaterra y por Washington, ahí cerquitas. A 2 cuadras de la estación Santa Filomena de donde pasa el tren ligero. Así, pues bendiciones para todos. Gracias.